Libro de Jacer. Capítulo 73. Moisés recupera la ciudad de Cus. En el año 55 de Faraón rey de Egipto, esto es, el año 157 de que los israelitas descendieran a Egipto, Moisés reinó en Cus. Moisés era de 27 años cuando él comenzó a reinar en Cus, y él reinó 40 años. Y Yahweh otorgó a Moisés favor y misericordia en los ojos de todos los hijos de Cus, y los hijos de Cus lo amaron en extremo, así Moisés fue favorecido por Yahweh y por los hombres. Y en el séptimo día de su reino todos los hijos de Cus se reunieron y vinieron delante de Moisés y se inclinaron a él a tierra. Y todos los hijos hablaron en la presencia del rey, diciendo, danos consejo para que nosotros veamos qué debemos hacer a esta ciudad. Porque han pasado 9 años que la hemos estado asediando por sus alrededores, y nosotros no hemos visto a nuestras esposas e hijos. Así, pues, el rey les respondió, diciendo, si ustedes escuchan a mi voz en todo lo que yo les ordeno, entonces Yahweh les dará esta ciudad en sus manos y nosotros la someteremos. Porque si peleamos con ella como en las otras batallas que tuvimos con ella antes de la muerte de Kikianus, muchos de nosotros caeremos heridos como antes. Y ahora, por lo tanto, he aquí el consejo en este asunto, si ustedes escuchan a mi voz, entonces esta ciudad será entregada en sus manos. Así que todas las fuerzas respondieron al rey, todo lo que nuestro Señor ha ordenado. Nosotros haremos. Y Moisés dijo a ellos, pasen por medio y proclamen una voz al campamento completo a toda la gente, diciendo, así dice el rey, vayan al bosque y traigan uno de los polluelos de la cigüeña, cada hombre un polluelo en su mano. Y cualquier persona que transgreda la palabra del rey, quien no traiga su polluelo, él morirá, y el rey tomará todo lo que le pertenezca a él. Y cuando ustedes los traigan, ellos estarán en su cuidado, y ustedes los criarán hasta que crezcan, y ustedes les enseñarán a lanzarse encima, como es la senda de los polluelos del halcón. Así todos los hijos de Cus oyeron las palabras de Moisés, y se levantaron e hicieron proclamación por todo el campamento, diciendo, a ustedes todos los hijos de Cus, la orden del rey es, que ustedes vayan juntos al bosque, y agarren allí el polluelo de la cigüeña, cada hombre con el polluelo en su mano, y ustedes los traerán a casa. Y cualquier persona que viole la orden del rey morirá, y el rey tomará todo lo que le pertenezca a él. Y toda la gente lo hizo, y ellos salieron al bosque y treparon los árboles de abeto y cada hombre con un polluelo en su mano. Todos los polluelos de la cigüeña, y los trajeron al desierto y los criaron por la orden del rey, y ellos los enseñaron a lanzarse encima, similar a los halcones. Y después que los polluelos estaban criados, el rey ordenó que pasaran hambre por 3 días, y toda la gente lo hizo así. Y así, al tercer día, el rey dijo a ellos, fortalezcanse y sean hombres valientes, y cada hombre se ponga su armadura y se ciña con su arma de guerra, y cada hombre monte en su caballo, y cada uno tome su polluelo de cigüeña en su mano. Y nosotros nos levantaremos y pelearemos contra la ciudad en el lugar donde están las serpientes, y toda la gente hizo como ordenó el rey. Y cada hombre tomó su polluelo en mano. Y ellos salieron, y cuando llegaron al lugar de las serpientes, el rey les dijo a ellos, cada uno envíe su polluelo de cigüeña sobre las serpientes. Y cada uno envió su polluelo a la orden del rey, y los polluelos se lanzaron sobre las serpientes y las devoraron a todas, y las destruyeron de ese lugar. Y cuando la gente y el rey vieron que todas las serpientes estaban destruidas de ese lugar, toda la gente dio un gran grito. Y ellos se acercaron y pelearon contra la ciudad y la sometieron, y entraron en la ciudad. Y en ese día murieron 1100 hombres de la gente de la ciudad, todos los que habitaban la ciudad, pero la gente que estaba asediando ni uno murió. Así todos los hijos de Cus cada uno fue a casa, a su esposa e hijos, y a todo lo perteneciente a él. Y Balaam el mago, cuando él vio que la ciudad estaba siendo asediada, él abrió la puerta y él y sus 2 hijos y 8 hermanos huyeron y regresaron a Egipto a Faraón rey de Egipto. Ellos son los magos y hechiceros mencionados en el libro de la ley, que se levantaron contra Moisés cuando Yahweh trajo las plagas sobre Egipto. Así, pues, Moisés tomó esta ciudad por su sabiduría, y los hijos de Cus lo pusieron sobre el trono en lugar de Kikianus rey de Cus. Y ellos pusieron la corona real sobre su cabeza, y le dieron por esposa a Adonia la reina Cus, la esposa de Kikianus.
Y Moisés temía a Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, así que él no vino a ella, ni volvió sus ojos a ella. Porque Moisés se acordó como Abraham había hecho que su sirviente jurara, diciendo a él, tú no tomarás mujer de las hijas de Canaán para mi hijo Isaac. También lo que Isaac hizo cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, cuando él le ordenó, diciendo, tú no tomarás esposa de entre las hijas de Canaán, ni harás alianza con ninguno de los hijos de Cam. Porque Yahweh nuestro Dios dio a Cam el hijo de Noé y a todos sus hijos como esclavos para los hijos de Sem y para los hijos de Jafet, y a su semilla después de ellos por esclavos para siempre. Por lo tanto Moisés no volvió su corazón ni sus ojos hacia la esposa de Kikianus todos los días que él reinó sobre Cus. Y Moisés temió a Yahweh su Dios toda su vida. Y Moisés caminó delante de Yahweh en verdad con todo su corazón y alma, él no se volvió de la senda correcta todos los días de su vida, él no decayó de la senda ni a la derecha ni a la izquierda, en la cual Abraham, Isaac y Jacob habían caminado. Y Moisés se fortaleció en el reino de los hijos de Cus, y él guió a los hijos de Cus con su usual sabiduría, y Moisés prosperó en su reino. Y en ese tiempo Aram y los hijos del este oyeron que Kikianus rey de Cus había muerto, así que Aram y los hijos del este se rebelaron contra Cus en esos días. Y Moisés reunió a todos los hijos de Cus, un pueblo muy poderoso, cerca de 30,000 hombres, y él salió para pelear con Aram y los hijos del este. Y ellos fueron primero a los hijos del este, y cuando los hijos del este oyeron su reporte, ellos fueron a encontrarse con ellos, y trabaron batalla con ellos. Y la guerra fue severa contra los hijos del este, así que Yahweh dio a todos los hijos del este en la mano de Moisés, como 300 hombres cayeron muertos. Y todos los hijos del este se volvieron y retrocedieron, así que Moisés y los hijos de Cus los persiguieron y los sometieron, y pusieron un impuesto sobre ellos, como era su costumbre. Y Moisés y toda la gente con él pasaron de allí y fueron a Aram para la batalla. Y la gente de Aram también fue a encontrarse con ellos, y Yahweh los entregó en la mano de Moisés, y muchos de los hombres cayeron heridos. Y Aram también fue sometido por Moisés y la gente de Cus, y ellos también pagaron su usual impuesto. Y Moisés trajo a Aram y a los hijos del este bajo sujeción de los hijos de Cus. Y Moisés y toda la gente que estaba con él se volvieron y fueron a la tierra de Cus. Y Moisés se fortaleció en el reino de los hijos de Cus, y Yahweh estaba con él, y todos los hijos de Cus tenían temor de él. Capítulo 74. Rivalidad entre Kitim y África. Al término de los años Saúl rey de Edom murió, y Baal-Hanán el hijo de Achbor reinó en su lugar. Durante el año 16 del reinado de Moisés sobre los hijos de Cus, Baal-Hanán el hijo de Achbor reinó en la tierra de Edom sobre todos los hijos de Edom por 38 años. En sus días Moabe se rebeló contra el poder de Edom, habiendo estado bajo el poder de Edom desde los días de Hadad el hijo de Bedad, quien los golpeó a ellos y a Madián. Y trajo a Moabe bajo su sujeción. Y cuando Baal-Hanán reinó en la tierra de Edom, todos los hijos de Moabe retiraron su alianza con Edom. Y Angeas rey de África murió en esos días, y Asdrubal su hijo reinó en su lugar. Y en esos días Yanies rey de los hijos de Kitim murió, y lo sepultaron en su templo el cual él había edificado para sí en la llanura de Canopia para residencia, y Latinus reinó en su lugar. En el segundo año del reino de Moisés sobre los hijos de Cus, Latinus reinó sobre los hijos de Kitim por 45 años. Y él también se edificó para sí una gran y poderosa torre, y él edificó en la torre un elegante templo para su residencia, para conducir su gobierno, como era la costumbre. Y en el tercer año de su reinado, él hizo una proclamación para ser hecha a todos sus hombres con destreza, quienes hicieron barcos para él. Y Latinus reunió todas sus fuerzas, y ellos vinieron dentro de los barcos, y fueron a pelear con Asdrubal hijo de Angeas rey de África, y trabó batalla con Asdrubal y su ejército. Y Latinus prevaleció sobre Asdrubal, y Latinus tomó de Asdrubal el acueducto que su padre había traído de los hijos de Kitim. Cuando él tomó a Jania la hija de Uzi por esposa, así que Latinus derribó el puente del acueducto, y golpeó a todo el ejército de Asdrubal con un golpe severo. Y los restantes hombres fuertes de Asdrubal se fortalecieron y sus corazones fueron llenos de envidia, y ellos cortejaron la muerte, y de nuevo trabaron batalla con Latinus rey de Kitim.
Y la batalla fue severa sobre todos los hombres de África, y todos ellos cayeron delante de Latinus y su pueblo, y Asdrubal el rey también cayó en esa batalla. Y el rey Asdrubal tenía una hija muy bella, cuyo nombre era Uspesena, y todos los hombres de África bordaron su semejanza en sus atuendos, a causa de su gran belleza y su hermosa apariencia. Y los hombres de Latinus vieron a Uspesena la hija de Asdrubal, y la alabaron a su rey Latinus. Y Latinus ordenó que ella fuera traída a él, y Latinus tomó a Uspesena por esposa, y regresó en su camino a Kitim. Y fue después de la muerte de Asdrubal hijo de Angeas, cuando Latinus había regresado a su tierra de la batalla, que todos los habitantes de África se levantaron y tomaron a Aníbal hijo de Angeas, el hermano menor de Asdrubal, y lo hicieron rey en lugar de su hermano sobre toda la tierra de África. Y cuando él reinó, él resolvió ir a Kitim para pelear con los hijos de Kitim, para vengar la causa de su hermano Asdrubal, y la causa de los habitantes de África. Y así lo hizo. Y él hizo muchos barcos, y él vino con todo su ejército, y él fue a Kitim. Así, pues, Aníbal peleó con los hijos de Kitim, y los hijos de Kitim cayeron heridos delante de Aníbal y su ejército, y Aníbal vengó la causa de su hermano. Y Aníbal continuó la guerra con los hijos de Kitim por 18 años, y Aníbal vivió en la tierra de Kitim y acampó allí por un largo tiempo. Y Aníbal golpeó los hijos de Kitim muy severamente. Y él mató a sus hombres grandes y príncipes, y del resto de la gente él golpeó alrededor de 80.000 hombres. Y al término de los días y años Aníbal regresó a su tierra África, y él reinó en seguridad en lugar de su hermano Asdrubal. Capítulo 75. Efraín casi diezmado. En ese tiempo, en el año 180 de haber descendido los israelitas a Egipto, salieron de Egipto hombres valientes, 30.000 a pie, de los hijos de Israel, quienes eran todos de la tribu de José, de los hijos de Efraín el hijo de José. Porque ellos dijeron que el periodo estaba completo que Yahweh había designado a los hijos de Israel desde tiempos antiguos, cual él había hablado a Abraham. Y esos hombres se ciñeron y ellos se armaron con su espada a su lado. Y todo hombre su armadura sobre él, y ellos confiaron en su fuerza y ellos salieron juntos de Egipto con una mano poderosa. Pero ellos no trajeron provisiones para el camino, solo oro y plata, ni tan siquiera pan para ese día ellos trajeron en sus manos, porque ellos pensaron en comprar provisiones de los filisteos, y si no, lo tomaban por la fuerza. Y esos hombres eran muy valientes y poderosos, un hombre podía perseguir a 1.000 y dos podían hacer huir a 10.000, así que confiaron en su fuerza y fueron así mismo como estaban, y ellos dirigieron su curso hacia la tierra de Gad, y ellos fueron y encontraron a los pastores de Gad alimentando al ganado de los hijos de Gad. Y ellos dijeron a los pastores, denos algunas de las ovejas por paga. Para poder comer, porque tenemos hambre y no hemos comido pan este día. Y los pastores les dijeron, ¿son ellas nuestras ovejas o reses que las podamos dar aún por paga? Entonces los hijos de Efraín se acercaron para tomarlas a la fuerza. Y los pastores de Gad les gritaron a ellos y su grito fue oído a la distancia, así que todos los hijos de Gad salieron a ellos. Y cuando los hijos de Gad vieron las obras malas de los hijos de Efraín, ellos regresaron y reunieron a los hijos de Gad, y ellos pusieron cada hombre su armadura y vinieron a los hijos de Efraín para la batalla. Y ellos se batieron en el valle de Gad, y la batalla fue severa, y ellos golpearon de uno al otro un gran número en ese día. Y en el segundo día los hijos de Gad enviaron a todas las ciudades de los filisteos que ellos debían venir a ayudar, diciendo, vengan a nosotros a ayudarnos para que podamos golpear a los hijos de Efraín que han salido de Egipto para tomar nuestro ganado. Y para pelear contra nosotros sin causa. Ahora las almas de los hijos de Efraín estaban exhaustas de hambre y sed, porque ellos no habían comido ningún pan en 3 días, y 40.000 hombres salieron de las ciudades de los filisteos para asistir a los hombres de Gad. Y esos hombres trabaron batalla con los hijos de Efraín, y Yahweh entregó a los hijos de Efraín en las manos de los filisteos. Y ellos golpearon a todos los hijos de Efraín, todos los que habían salido de Egipto, ninguno quedó sino 10 hombres que habían huido de la batalla. Porque este mal fue de Yahweh para los hijos de Efraín, porque ellos transgredieron la palabra de Yahweh por haber salido de Egipto, antes de que el periodo hubiera llegado que Yahweh había designado para Israel desde los días de la antigüedad. Y de los filisteos también cayeron muchos, alrededor de 20.000 hombres, y sus hermanos los cargaron y los sepultaron en sus ciudades.
Y los muertos de los hijos de Efraín permanecieron olvidados en el valle de Gad por muchos días y años, y no fueron sepultados, y el valle fue lleno de huesos de hombres. Y los hombres que habían escapado de la batalla vinieron a Egipto, y les dijeron a los hijos de Israel todo lo que había caído sobre ellos. Y su padre Efraín se enlutó por muchos días, y sus hermanos vinieron a consolarlo. Y él vino a su esposa y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Berillá, porque ella fue desgraciada en su casa. Capítulo 76. Faraón muere en castigo. Y Moisés el hijo de Amram aún estaba en la tierra de Cus en aquellos días, y él prosperó en su reino, y condujo el gobierno de los hijos de Cus en justicia, rectitud e integridad. Y todos los hijos de Cus amaron a Moisés todos los días que él reinó sobre ellos, y todos los habitantes de la tierra de Cus estaban grandemente temerosos de Moisés. Y en el año 40 del reinado de Moisés sobre los hijos de Cus, Moisés estaba sentado sobre el trono real mientras Adonia la reina estaba delante de él, y todos los nobles estaban sentados alrededor de él. Y Adonia dijo delante del rey y los príncipes, ¿qué es esta cosa que los hijos de Cus han hecho por este largo tiempo? Ciertamente ustedes saben que durante los 40 años que este hombre ha reinado sobre los hijos de Cus él no se ha acercado a mí, ni él ha servido a los poderosos de los hijos de Cus. Ahora, por lo tanto, oigan, oh hijos de Cus, y no dejen que este hombre reine sobre ustedes porque él no es nuestra carne. He aquí que Menacrus mi hijo está crecido. Que él reine sobre ustedes, porque es mejor para ustedes servir al hijo de su señor, que servir a un extranjero, esclavo del rey de Egipto. Y toda la gente y nobles de los hijos de Cus oyeron las palabras que Adonia la reina había hablado en sus oídos. Y todo el pueblo se estaba preparando hasta el anochecer y en la mañana ellos se levantaron e hicieron a Menacrus, hijo de Kikianus, rey sobre ellos. Y todos los hijos de Cus tenían miedo de extender su mano contra Moisés, porque Yahweh estaba con Moisés, y los hijos de Cus recordaron el juramento que hicieron a Moisés, por lo tanto, ellos no le hicieron ningún daño. Pero los hijos de Cus dieron muchos regalos a Moisés, y lo despidieron de ellos con gran honor. Así que Moisés salió de la tierra de Cus, y fue a casa y cesó de reinar sobre Cus, y Moisés era de 66 años de edad cuando salió de la tierra de Cus, pues esta cosa era de Yahweh, porque el periodo había llegado que él había designado desde tiempos de la antigüedad, para sacar a Israel de la aflicción de los hijos de Cam. Así Moisés fue a Madián. Porque él tenía miedo de regresar a Egipto por causa de Faraón, y él fue y se sentó junto a un pozo de agua en Madián. Y las 7 hijas de Ruel el madianita fueron al pozo a dar agua al rebaño de su padre. Y ellas vinieron al pozo y sacaron agua para dar de beber al rebaño de su padre. Pero los pastores de Madián vinieron y las ahuyentaron, y Moisés se levantó y las ayudó a dar agua al rebaño. Y ellas vinieron a casa a su padre Ruel, y le dijeron lo que Moisés había hecho por ellas. Y ellas dijeron, un hombre de Egipto nos ha liberado de las manos de los pastores, él sacó agua para nosotros y le dio de beber al rebaño. Y Ruel preguntó a sus hijas, ¿dónde está él? ¿Por qué razón han dejado al hombre? Y Ruel envió por él y lo buscó y lo trajo a casa. Y él comió pan con Moisés. Y Moisés relató a Ruel que él había huido de Egipto y que él reinó 40 años sobre Cus, y que después de eso ellos habían quitado el gobierno de él, y lo habían despedido en paz con honor y regalos. Y Ruel había oído las palabras de Moisés, y Ruel se dijo dentro de sí, yo pondré a este hombre en la casa de prisión, y así me reconciliaré con los hijos de Cus. Porque él había huido de ellos. Y ellos lo pusieron en la casa de prisión, y Moisés estuvo en prisión 10 años, y mientras Moisés estaba en la casa de prisión, Séfora la hija de Ruel le tomó piedad, y lo sostenía con pan y agua todo el tiempo. Y todos los hijos de Israel aún estaban en Egipto sirviendo a los israelitas en todo tipo de trabajo gravoso, y la mano de Egipto continuaba en severidad sobre los hijos de Israel en aquellos días. Y en ese tiempo Yahweh golpeó a Faraón rey de Egipto, y lo afligió con la plaga de lepra desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Debido al trato cruel sobre los hijos de Israel fue esta plaga en este tiempo de Yahweh sobre Faraón rey de Egipto. Porque Yahweh había escuchado a la oración de su pueblo, los hijos de Israel, y el clamor de ellos llegó a él por causa de su trabajo gravoso.
Aún su ira no se volvió de ellos, y la mano de Faraón estaba aún extendida contra los hijos de Israel, y Faraón endureció su cerviz delante de Yahweh, y él aumentó su yugo sobre los hijos de Israel, y amargó sus vidas con todo tipo de trabajo gravoso. Y cuando Yahweh había infligido la plaga sobre Faraón rey de Egipto, él pidió a sus hombres sabios y a sus hechiceros que lo curaran. Y sus hombres sabios y hechiceros le dijeron a él, si la sangre de niños pequeños fuera puesta en las llagas él sería curado. Y Faraón los escuchó a ellos. Y envió ministros a la tierra de Gosén a los hijos de Israel para tomar sus hijos pequeños. Y los ministros de Faraón tomaron a los niños pequeños de los hijos de Israel del pecho de sus madres a la fuerza y ellos los traían a Faraón diariamente, un niño cada día, y los médicos lo mataban y aplicaban la sangre a la plaga. Así hacían todos los días. Y el número de niños que Faraón mató fue de 375. Pero Yahweh no escuchó a los médicos del rey de Egipto y la plaga aumentó poderosamente. Y Faraón estuvo 10 años afligido por la plaga, aún el corazón de Faraón se endureció más contra los hijos de Israel. Y al término de 10 años Yahweh continuó afligiendo a Faraón con plagas destructivas. Y Yahweh lo golpeó con un tumor maligno y enfermedad del estómago, y la plaga se convirtió en severos forúnculos. En ese tiempo los 2 ministros de Faraón vinieron de la tierra de Gosén donde estaban todos los niños, y fueron a la casa de Faraón y le dijeron a él, hemos visto a los hijos de Israel aflojarse en su trabajo y negligentes en sus labores. Y Faraón oyó las palabras de los ministros. Su ira fue rebullida contra los hijos de Israel en extremo, porque él estaba grandemente irritado por su dolor corporal. Y él respondió, y dijo, ahora que los hijos de Israel saben que yo estoy enfermo, ellos se vuelven y se burlan de nosotros, ahora, por lo tanto, ponle los arreos a mi carruaje, y yo iré a Gosén y yo veré la burla que los hijos de Israel con la cual me están ridiculizando, y sus sirvientes pusieron los arreos a su carruaje. Y ellos lo tomaron y lo hicieron montar en un caballo, porque no podía montar solo, y él llevó consigo 10 jinetes y 10 de infantería, y fue a los hijos de Israel en Gosén. Y cuando ellos habían llegado al borde de Egipto, el caballo del rey pasó por un lugar estrecho. Y los otros caballos presionaron al caballo del rey. Y el caballo del rey cayó en un plano inferior mientras el rey estaba montado sobre él, y cuando cayó, el carruaje se volvió sobre la cara del rey, y el caballo yacía sobre el rey, y el rey gritó, porque su carne estaba muy adolorida. Y la carne del rey fue desgarrada de él, y sus huesos estaban quebrados y no podía montar, porque esta cosa era de Yahweh para él. Porque Yahweh escuchó el clamor de su pueblo Israel y su aflicción. Y sus sirvientes lo cargaron sobre sus hombros, un poco cada uno, y ellos lo trajeron de regreso a Egipto, y los jinetes que estaban con él también regresaron a Egipto. Y ellos lo tendieron en su cama, y el rey supo que su fin había llegado para morir, así que Asparamit la reina, su esposa, vino y lloró delante del rey, y el rey lloró un gran lloro con ella. Y todos los nobles y sirvientes vinieron ese día y vieron al rey en esa grande aflicción, y lloraron un gran lloro con él. Y los príncipes del rey y sus consejeros aconsejaron al rey que nombrara uno para reinar en su lugar en la tierra, cualquiera que él escogiera de sus hijos. Y el rey tenía 3 hijos y 2 hijas cuales Asparamit la reina su esposa le había dado a luz para él, aparte de los hijos del rey de sus concubinas. Y estos eran sus nombres, el primero Otri, el segundo Adicam, y el tercero Morión, y sus hermanas, el nombre de la mayor era Batia y de la otra Acusi. Y Otri el primogénito del rey era idiota, precipitado y rápido en sus palabras. Pero Adicam era astuto y un hombre sabio y conocía toda sabiduría de Egipto, pero indecoroso de aspecto, grueso en la carne, y muy corto de estatura, su altura era de un codo. Y cuando el rey vio a Adicam su hijo inteligente y sabio en todas las cosas, el rey resolvió que él habría de ser rey en lugar de él después de su muerte. Y él tomó para sí por esposa a Gedula hija de Abilot, y ella era de 10 años de edad, y dio a luz para él 4 hijos. Y después él fue y tomó 3 esposas y ellas le dieron a luz 8 hijos y 3 hijas. Y la enfermedad grandemente prevaleció sobre el rey, y su carne hedía como esa de un cuerpo muerto echado en el campo en tiempo de verano, durante el calor del sol. Y cuando el rey vio que su enfermedad grandemente se había fortalecido sobre él, ordenó que su hijo Adicam fuera traído a él, y lo hicieron rey sobre la tierra en su lugar.
Y a los 3 años el rey murió en vergüenza, desgracia y disgusto, y sus sirvientes lo cargaron y lo sepultaron en el sepulcro de los reyes de Egipto en Zoán, Egipto. Pero ellos no lo embalsamaron como era la costumbre para los reyes de Egipto, porque su carne estaba putrefacta, y no podían acercarse para embalsamarlo por causa del hedor, así que lo sepultaron apresuradamente. Porque este mal era de Yahweh para él, porque Yahweh había devuelto sobre él todo el mal que él hizo en sus días a Israel. Y él murió con terror y en vergüenza. Y su hijo Aducam reinó en su lugar. Capítulo 77. Más crueldades de los egipcios. Adicam era de 20 años de edad cuando él reinó sobre Egipto, y él reinó por 4 años. En el año 206 de que los israelitas descendieron a la tierra de Egipto, Adicam reinó sobre Egipto, y él no continuó por tanto tiempo en su reino sobre Egipto como sus padres continuaron sus reinos. Porque Melol su padre había reinado en Egipto por 94 años, pero él estuvo enfermo 10 años y murió, porque él había sido perverso delante de Yahweh. Y todo Egipto llamó su nombre Adicam faraón como el nombre de sus padres, como era su costumbre en Egipto. Y todos los hombres sabios de Egipto llamaron su nombre Adicam Aus. Porque corto es Aus en el lenguaje de Egipto. Y Adicam era extremadamente feo, y él era de un codo y un palmo y él tenía una gran barba que llegaba a las plantas de sus pies. Y Faraón se sentó en el trono de su padre para reinar sobre Egipto, y él condujo el gobierno de Egipto en sabiduría. Y mientras él reinó él excedió a su padre y a todos los reyes previos en perversidad. Y él aumentó el yugo de los hijos de Israel. Y él fue con sus sirvientes a Gosén a los hijos de Israel, y fortaleció la labor sobre ellos y él les dijo, completen el trabajo, cada tarea diaria, y que sus manos no se aflojen de nuestro trabajo desde este día en adelante como hicieron en los días de mi padre. Y él puso oficiales sobre ellos de entre los hijos de Israel y puso amos de obras de entre sus sirvientes. Y puso sobre ellos una medida de ladrillos para ellos hacer de acuerdo a ese número, día a día, y él se volvió y regresó a Egipto. En ese tiempo los amos de obra de Faraón ordenaron a los oficiales de los hijos de Israel de acuerdo a la orden de Faraón, diciendo, así dice Faraón, hagan su trabajo cada día. Y terminen su tarea, y observen una medida diaria de ladrillos, no lo disminuyan en nada. Y vendrá a suceder que si ustedes son deficientes en sus ladrillos diarios, yo pondré sus hijos pequeños en su lugar. Y los amos de obra de Egipto hicieron en esos días como Faraón les había ordenado. Y cuando alguna deficiencia era encontrada en la medida de ladrillos diarios en los hijos de Israel, los amos de obra de Faraón iban a las esposas de los hijos de Israel y tomaban infantes de entre los hijos de Israel de acuerdo al número de ladrillos deficientes, ellos los tomaban a la fuerza de los regazos de su madre, y los ponían en la edificación en lugar de los ladrillos. Mientras sus padres y madres estaban llorando sobre ellos y lamentándose cuando ellos oían las voces llorosas de sus infantes en la pared del edificio. Y los amos de obra prevalecieron sobre Israel, que los israelitas debían poner a sus hijos en el edificio, así un hombre ponía a su hijo en la pared y ponía mortero sobre él, mientras sus ojos lloraban sobre él, y sus lágrimas corrían hacia el niño. Y los amos de obra hicieron así a los bebés de Israel por muchos días. Y ni uno tuvo piedad ni compasión por los bebés de los hijos de Israel. Y el número de niños muertos en el edificio fue de 270, algunos de ellos habían edificado sobre ellos en lugar de ladrillos que habían sido dejados deficientes por sus padres, y algunos habían sacado muertos del edificio. Y la labor impuesta sobre los hijos de Israel en los días de Adicam excedió la dureza que ellos impusieron en los días de su padre. Y los hijos de Israel se lamentaban todos los días a causa de su duro trabajo, porque ellos se habían dicho, he aquí que cuando Faraón muera su hijo se levantará y aligerará nuestro trabajo. Pero él aumentó el trabajo en vez de disminuirlo, y los hijos de Israel se lamentaron por esto y su lamento ascendió al Todopoderoso por causa de su trabajo. Y el Todopoderoso oyó la voz de los hijos de Israel y su lamento en aquellos días, y el Todopoderoso les recordó a ellos su pacto cual él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y el Todopoderoso vio la carga de los hijos de Israel, y su duro trabajo en esos días, y él determinó liberarlos. Y Moisés el hijo de Emrem aún estaba recluido en la mazmorra en aquellos días, en la casa de Ruel el madianita, y Séfora la hija de Ruel lo sostenía con comida secretamente día a día. Y Moisés estuvo recluido en la mazmorra de la casa de Ruel por 10 años.
Y al final del 10º año era el primer año del reino de Faraón sobre Egipto en lugar de su padre. Séfora dijo a su padre Ruel, ninguna persona pregunta por el hombre hebreo, a quien has atado en prisión por estos 10 años. Ahora si te parece bien a tus ojos, vamos a enviar a ver si él está vivo o muerto, pero su padre no sabía que ella lo había sostenido. Y Ruel su padre respondió y dijo a ella, ¿ha sucedido alguna vez que un hombre sea puesto en prisión sin comida por 10 años, y él viva? Y Séfora respondió a su padre, y dijo, ciertamente tú has oído que el Todopoderoso de los Hebreos es grande e imponente, y hace maravillas para ellos todo el tiempo. Fue él quien liberó a Abraham de Ur de los Caldeos, y a Isaac de la espada de su padre, y a Jacob de la espada del ángel de Yahweh quien luchó con él en el arroyo del Yabok. También con este hombre él ha hecho muchas cosas, él lo liberó del río en Egipto, también de la espada de Faraón y de los hijos de Cus, así que también él lo puede liberar de la hambruna y hacerlo vivir. Y la cosa pareció buena a la vista de Ruel, y él hizo de acuerdo a la palabra de su hija, y envió a la mazmorra para determinar lo que fue de Moisés. Y él vio y he aquí que el hombre Moisés estaba viviendo en la mazmorra, parado sobre sus pies, alabando y orando al Todopoderoso Dios de sus padres. Y Ruel ordenó que Moisés fuera sacado de la mazmorra, así que lo afeitaron y él cambió sus vestiduras de prisión y comió pan. Y después Moisés fue al jardín de la casa de Ruel que estaba detrás de la casa, y allí él oró a Yahweh su Dios, quien había hecho poderosas maravillas para él. Y fue mientras él oraba que miró opuesto a él, y he aquí que una caña de zafiro fue puesta en la tierra, cual estaba plantada en el medio del jardín. Y él se acercó a la caña y miró, y he aquí que el nombre de Yahweh, el Todopoderoso estaba grabado en ella, escrito y desarrollado en la caña. Y él lo leyó y extendió su mano y la arrancó como un árbol del bosque, y la caña estaba en su mano. Y esta es la caña con la cual todas las obras de nuestro Dios fueron hechas, después que él había creado el cielo y la tierra, y todo el ejército de ellos, mares, ríos y sus peces. Y cuando el Todopoderoso había echado a Adán del jardín de Edén, él tomó la caña en su mano y fue y labró la tierra, de la cual él había sido tomado. Y la caña vino a Noé y fue dada a Sem y su semilla, hasta que vino a la mano de Abraham el hebreo. Y cuando Abraham había dado todo lo que él tenía a su hijo Isaac, él también le dio la caña. Y cuando Jacob huyó a Padán Aram, él la tomó en su mano, y cuando él regresó a su padre él no la dejó atrás. También él descendió a Egipto y la llevó con él en su mano, y la dio a José, una porción por encima de sus hermanos, porque Jacob la había llevado lejos del alcance de su hermano Esaú. Y después de la muerte de José los nobles de Egipto vinieron a la casa de José, y la caña vino a la mano de Ruel el madianita, y cuando él salió de Egipto, él la tomó en su mano y la plantó en su jardín. Y todos los hombres poderosos de los Quinim trataron de arrancarla cuando intentaron tomar a Séfora su hija, pero fueron infructuosos. Así que la caña permaneció plantada en el jardín de Ruel, hasta que vino el que tenía derecho a ella y la tomó. Y cuando Ruel vio la caña en la mano de Moisés, él se puso pensativo, y le dio a él su hija Séfora por esposa. Capítulo 78. Nacen los hijos de Moisés. En ese tiempo murió Baal-Hanán hijo de Achbor, rey de Edom, y fue sepultado en su casa en la tierra de Edom. Y después de su muerte los hijos de Esaú enviaron a la tierra de Edom, y tomaron de allí un hombre que estaba en Edom, cuyo nombre era Hadad, y ellos lo hicieron rey sobre ellos en lugar de Baal-Hanán, su rey. Y Hadad reinó sobre los hijos de Edom por 48 años. Y cuando reinó resolvió pelear contra los hijos de Moab, para traerlos bajo el poder de los hijos de Esaú, como había sido antes, pero no lo pudo hacer, porque los hijos de Moab oyeron esta cosa, y ellos se levantaron y se apresuraron a nombrar un rey sobre ellos de entre sus hermanos. Y ellos después reunieron un gran pueblo, y enviaron por los hijos de Amón sus hermanos para que ayudaran en pelear contra Hadad rey de Edom. Y Hadad oyó la cosa que los hijos de Moab habían hecho, y estaba grandemente temeroso de ellos, y desistió de pelear contra ellos. En aquellos días Moisés el hijo de Emrem, en Madián, tomó a Séfora por esposa, la hija de Ruel el madianita. Y Séfora caminó en la senda de las hijas de Jacob, ella no se quedó corta en la rectitud de Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Y Séfora fue preñada y dio a luz un hijo y él llamó su nombre Gersón, porque dijo, yo fui extranjero en una tierra extraña,
pero él no circuncidó su prepucio, a la orden de Ruel su suegro. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo, y circuncidó su prepucio, y llamó su nombre Eliezer, porque Moisés dijo, porque el Todopoderoso de mis padres fue mi ayuda, y me liberó de la espada de Faraón. Y Faraón rey de Egipto grandemente aumentó la labor de los hijos de Israel en esos días, y continuó haciendo su yugo más pesado sobre los hijos de Israel. Y él ordenó una proclamación a ser hecha en Egipto, diciendo, no den más paja al pueblo para hacer ladrillos, que ellos vayan y la reúnan donde la encuentren. También la cantidad de ladrillos que harán será la misma cada día, y no disminuyan nada, porque ellos están parados en el trabajo. Y los hijos de Israel oyeron esto. Y ellos lloraron y se lamentaron, y ellos clamaron a Yahweh a causa de la amargura de sus almas. Y Yahweh oyó el clamor de los hijos de Israel, y vio la opresión con la cual los egipcios los oprimían. Y Yahweh estaba celoso por su pueblo y su herencia, y oyó su voz, y resolvió sacarlos fuera de la aflicción de Egipto, para darles la tierra de Canaán para su posesión. Capítulo 79. Faraón endurece su corazón, y en esos días Moisés estaba dando de comer al rebaño de Ruel el madianita su suegro, más allá del desierto de Sin, y la caña que él tomó de su suegro estaba en su mano. Y sucedió un día que un corderito de los carneros se apartó del rebaño, y Moisés lo persiguió y llegó al monte del Todopoderoso, a Horeb. Y cuando él vino a Horeb, Yahweh se le apareció allí en una zarza, y él encontró la zarza quemándose con fuego, pero el fuego no tenía poder sobre la zarza para consumirla. Y Moisés estaba grandemente estupefacto a la vista de esto, razonando que la zarza no se consumía, así que él se acercó para ver esta cosa poderosa. Y Yahweh llamó a Moisés desde el fuego y le ordenó a él descender a Egipto, a Faraón rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de su servicio. Y Yahweh dijo a Moisés, ve, regresa a Egipto, porque todos esos hombres que buscaron tu vida están muertos, y tú hablarás con Faraón para que envíe fuera de su tierra a los hijos de Israel. Y Yahweh le enseñó a hacer las señales y maravillas en Egipto delante de los ojos de Faraón y de los ojos de sus súbditos, para que ellos creyeran que Yahweh lo había enviado. Y Moisés escuchó a todo lo que Yahweh le había ordenado, y él regresó a su suegro y le dijo esta cosa, y Ruel le dijo a él, ve en paz. Y Moisés se levantó para ir a Egipto. Y él tomó a su esposa e hijos con él, y él estaba en un mesón en el camino, y un ángel del Todopoderoso descendió, y buscó una ocasión contra él. Y él quiso matarlo a causa de su primogénito hijo, porque él no lo había circuncidado, y había transgredido el pacto que Yahweh había hecho con Abraham. Porque Moisés había escuchado las palabras de su suegro cuales le había hablado a él, de no circuncidar a su primogénito hijo, por lo tanto, él no lo circuncidó. Y Séfora vio al ángel de Yahweh buscando una ocasión contra Moisés, y ella sabía que esta cosa era debida a no haber circuncidado a su hijo Gersón. Y Séfora se apresuró y tomó un pedernal afilado que estaba allí, y ella circuncidó a su hijo, y liberó a su esposo y a su hijo de la mano del ángel de Yahweh. Y Aarón el hijo de Aemram, el hermano de Moisés, estaba en Egipto caminando por el borde del río en ese día. Y Yahweh se le apareció a él en ese lugar, y él le dijo, ve ahora hacia Moisés en el desierto. Y él fue y se encontró con él en el monte del Todopoderoso, y él lo besó. Y Aarón alzó sus ojos y vio a Séfora la esposa de Moisés y sus hijos, y él dijo a Moisés, ¿quiénes son esos para ti? Y Moisés dijo, ellos son mi esposa e hijos, cuales el Todopoderoso me dio en Madián, y la cosa irritó a Aarón a causa de la mujer y sus hijos. Y Aarón dijo a Moisés, despide a la mujer y sus hijos que ellos puedan ir a la casa del padre de ella, y Moisés escuchó a las palabras de Aarón y él lo hizo. Y Séfora regresó con sus hijos y ellos fueron a la casa de Ruel, y ella permaneció allí hasta el tiempo que Yahweh visitó a su pueblo, y lo sacó de Egipto de la mano de Faraón. Y Moisés y Aarón vinieron a Egipto a la comunidad de los hijos de Israel, y ellos les hablaron todas las palabras de Yahweh, y el pueblo se regocijó en extremo con gran regocijo. Y Moisés y Aarón se levantaron temprano al día siguiente, y ellos fueron a la casa de Faraón, y ellos tomaron en su mano la caña del Todopoderoso. Cuando ellos vinieron a las puertas del rey, 2 leones jóvenes estaban recluidos allí con instrumentos de hierro.
Y ninguna persona salía o entraba delante de ellos, a no ser aquellos que el rey ordenara venir, cuando los magos venían y retiraban los leones por sus conjuros, y esto los traía al rey. Y Moisés se apresuró y alzó la caña sobre los leones y él los confundió, y Moisés y Aarón vinieron a la casa del rey. Y los leones también vinieron con ellos en regocijo, y ellos lo siguieron y se regocijaron como un perro se regocija sobre su amo cuando él regresa del campo. Y cuando Faraón vio esta cosa él estaba estupefacto con ello, y él estaba grandemente aterrorizado con el reporte, porque su apariencia era como la apariencia de hijos del Todopoderoso. Y Faraón dijo a Moisés, ¿qué es lo que tú requieres? Y ellos le respondieron diciendo, Yahweh el Todopoderoso de los Hebreos nos ha enviado a ti. Para decir, envía fuera a mi pueblo para que ellos me sirvan. Y Faraón oyó sus palabras y él estaba grandemente aterrorizado delante de ellos, y él dijo a ellos, váyanse hoy y regresen a mí mañana, y ellos hicieron de acuerdo a la palabra del rey. Y cuando ellos se habían ido Faraón envió por Balaam y por Janés y Jambres sus hijos, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey, y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Y el rey les dijo todas las palabras que Moisés y su hermano Aarón habían hablado a él, y los magos dijeron al rey, pero como vinieron los hombres a ti por causa de los leones que estaban recluidos a la puerta. Y el rey dijo, porque ellos alzaron su cetro contra los leones y los confundieron. Y vinieron a mí, y los leones también se regocijaron con ellos como un perro se regocija al encontrar a su amo. Y Balaam el hijo de Bior el mago respondió al rey, diciendo, esos no son más que magos como nosotros. Ahora, por lo tanto, envía por ellos, y que vengan y los probaremos, y el rey así lo hizo. Y en la mañana Faraón envió por Moisés y Aarón que vinieran delante del rey, y ellos tomaron el cetro del Todopoderoso, y vinieron al rey y hablaron con él, diciendo, así dice Yahweh, el Todopoderoso de los Hebreos, envía fuera a mi pueblo para que ellos me sirvan. Y el rey dijo a ellos, pero ¿quién les creerá que ustedes son mensajeros del Todopoderoso y que vienen a mí por orden de él? Ahora, por lo tanto, denme una maravilla o una señal en este asunto, y entonces las palabras que ustedes hablan serán creídas. Y Aarón se apresuró y tiró el cetro de su mano delante de Faraón y delante de sus sirvientes. Y el cetro se convirtió en una serpiente. Y los hechiceros vieron esto y ellos tiraron cada uno su cetro al suelo y se convirtieron en serpientes. Y la serpiente del cetro de Aarón alzó su cabeza y abrió su boca y se tragó los cetros de los magos. Y Balaam el mago respondió, y dijo, esta cosa ha sido desde la antigüedad que una serpiente se trague a los de su clase, y que cosas vivientes se devoran una a la otra. Ahora, por lo tanto, restáurala al cetro que era antes, y nosotros también restauraremos nuestros cetros como estaban antes, y si tu cetro se traga nuestros cetros, entonces sabremos que el Espíritu del Todopoderoso está en ustedes, y si no lo hace, entonces solo son artífices como nosotros. Y Aarón se apresuró y cogió la serpiente por la cola y se convirtió en un cetro en su mano, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus cetros, y cada uno cogió cada serpiente por su cola, y se convirtieron en cetros como antes. Y cuando fueron restaurados a cetros, el cetro de Aarón se tragó los cetros de ellos. Y cuando el rey vio esta cosa, él ordenó el libro de los registros que relata lo de los reyes de Egipto, fuera traído a él. Y ellos trajeron el libro de los registros, las crónicas de los reyes de Egipto, en donde estaban inscritos todos los ídolos de Egipto, porque ellos pensaron buscar en él el nombre de Yahweh, pero ellos no lo encontraron. Y Faraón dijo a Moisés y a Aarón, he aquí que yo no he encontrado el nombre del Dios de ustedes escrito en este libro, y su nombre yo no conozco. Y los consejeros y hombres sabios respondieron al rey, nosotros hemos oído que el Todopoderoso de los Hebreos es un hijo del sabio, el hijo de reyes antiguos. Y Faraón se volvió a Moisés y a Aarón y les dijo a ellos, yo no conozco a Yahweh a quien ustedes han declarado, ni yo enviaré a su pueblo. Y ellos respondieron y dijeron al rey, Yahweh el Dios Todopoderoso es su nombre. Y él proclamó su nombre a nosotros desde los días de nuestros padres, y nos envió, diciendo, vayan a Faraón y digan a él, envía a mi pueblo fuera que ellos me puedan servir. Ahora, por lo tanto, envíanos, que nosotros podamos tomar una jornada de 3 días dentro del desierto, y allí sacrificar para él, porque desde los días que nosotros descendimos a Egipto,
Él no ha tomado de nuestras manos ofrenda quemada, ni libación ni sacrificio, y si tú no nos envías, su ira será rebullida contra ti, y él golpeará a Egipto con la plaga o con la espada. Y Faraón dijo a ellos, díganme ahora su poder y su fortaleza, y ellos dijeron a él, él creó el cielo y la tierra, los mares y todos los peces. Y él formó la luz y creó la oscuridad, causó lluvia sobre la tierra y la regó, e hizo que los herbarios y la hierba brotaran, y él creó al hombre y la bestia y los animales del bosque, las aves del aire y los peces del mar, y por su boca ellos viven y mueren, y te creó a ti y te puso en el trono real de Egipto, y él tomará tu espíritu y alma de ti y te regresará al polvo de donde fuiste sacado. Y la ira del rey fue rebullida a sus palabras, y él dijo a ellos, ¿pero quién entre todos los dioses de las naciones puede hacer esto? Mi río es propiamente mío, y yo lo he hecho para mí mismo. Y los echó de él, y él ordenó la labor sobre Israel que fuera más severa que lo que fue ayer y antes. Y Moisés y Aarón salieron de la presencia del rey y ellos vieron a los hijos de Israel en una condición maligna porque los amos de obra habían hecho su trabajo extremadamente duro. Y Moisés regresó a Yahweh y dijo, ¿por qué tratas tan mal a tu pueblo? Porque desde que yo vine a hablar a Faraón lo que tú me enviaste a hacer, él ha extremadamente dañado a los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí que tú verás que con una mano extendida y con plagas severas, Faraón enviará a los hijos de Israel de su tierra. Y Moisés y Aarón vivían entre los hermanos los hijos de Israel en Egipto. Y en cuanto a los hijos de Israel los egipcios amargaron sus vidas con el trabajo duro que habían impuesto sobre ellos. Capítulo 80. Las plagas que causaron el éxodo. Y al término de 2 años Yahweh de nuevo envió a Moisés a Faraón para sacar a los hijos de Israel y enviarlos fuera de la tierra de Egipto. Y Moisés fue y vino a la casa de Faraón, y él le habló las palabras de Yahweh quien lo había enviado. Pero Faraón no quiso escuchar a la voz de Yahweh y el Todopoderoso levantó su poder en Egipto sobre Faraón y sobre sus súbditos. Y el Todopoderoso golpeó a Faraón y a su gente con grandes dañinas plagas. Y Yahweh envió por la mano de Aarón y convirtió las aguas de Egipto en sangre, y todos sus arroyos y ríos. Y cuando un egipcio venía a beber y sacar agua, él miraba en su cubo, y he aquí que toda el agua fue convertida en sangre, y él venía a beber de su taza y el agua de su taza se convertía en sangre. Y cuando una mujer amasaba su masa y cocinaba sus víveres, su apariencia era convertida en sangre. Y Yahweh envió de nuevo y causó que de las aguas brotaran ranas, y todas las ranas vinieron dentro de las casas de los egipcios. Y cuando los egipcios bebían, sus estómagos se llenaban de ranas y danzaban en sus panzas como ellas danzan cuando están en el río. Y toda su agua de beber y su agua de cocinar se convirtió en ranas, también cuando se acostaban en sus camas su sudor criaba ranas. Y a pesar de todo esto la ira de Yahweh no se volvió de ellos, y su mano estaba extendida contra todos los egipcios para golpearlos con todo tipo de plagas severas. Y él fue y volvió su polvo en piojos. Y los piojos llegaron en Egipto a 2 codos de la tierra. Y los piojos también eran muy numerosos, en la carne de los hombres y bestias y en todos los habitantes de Egipto, también sobre el rey y la reina Yahweh envió los piojos, y causó grave dolor a Egipto en extremo a causa de los piojos. Y a pesar de esto, la ira de Yahweh no se volvió, y su mano aún estaba extendida sobre Egipto. Y Yahweh envió todo tipo de bestias del campo a Egipto, y ellas vinieron y destruyeron todo Egipto, hombre y bestia, y árboles y todas las cosas que estaban en Egipto. Y Yahweh envió serpientes fieras, escorpiones, ratones, comadrejas, sapos juntos con otros arrastrándose en el polvo. Moscas, avispas, pulgas, bichos y jejenes, cada enjambre de acuerdo a su tipo. Y todos los reptiles y animales de alas de acuerdo a su tipo vinieron a Egipto y fue dolor grave sobre los egipcios en extremo. Y las pulgas y las moscas entraban en los ojos y los oídos de los egipcios. Y las avispas vinieron sobre ellos y ellos se removieron a sus habitaciones interiores, pero los persiguieron. Y cuando los egipcios se escondieron por causa de los enjambres de animales, ellos se encerraron con cerrojo tras de sus puertas, y el Todopoderoso ordenó al Sulanut cual estaba en el mar, subir e ir a Egipto. Y ella tenía brazos largos, 10 codos en largo del codo del hombre.
Y ella subió sobre los techos y descubría las vigas del techo y el revestimiento de los suelos y los cortaba, y extendía su brazo dentro de la casa y abría los cerrojos, y abría las casas de Egipto. Después de eso venían los enjambres de animales dentro de las casas de Egipto, y los enjambres de animales destruyeron a los egipcios, y fue dolor grave en extremo. A pesar de esto, la ira de Yahweh no se volvió de los egipcios. Y su mano aún estaba extendida contra ellos. Y el Todopoderoso envió la pestilencia, y la pestilencia dominó a Egipto, en los caballos y asnos, y los camellos, en las manadas de bueyes, y ovejas y en los hombres, y cuando los egipcios se levantaron temprano en la mañana para llevar a su ganado a pastar, ellos encontraron a casi todo su ganado muerto. Y quedó de las reses de los egipcios solo una en 10, y del ganado perteneciente a Israel en Gosén ni uno murió. Y el Todopoderoso envió una inflamación ardiente sobre la carne de los egipcios, cual brotó su piel, y se volvió en una picazón severa en todos los egipcios desde las plantas de sus pies hasta las coronillas de sus cabezas. Y muchos forúnculos había en su carne, hasta que su carne se volvió podrida y mal oliente. A pesar de esto la ira de Yahweh no se volvió y su mano aún estaba extendida sobre todo Egipto. Y Yahweh envió un muy fuerte granizo cual golpeó sus viñedos y quebró sus árboles frutales y se secaron cuando cayó sobre ellos. También todo herbario verde se secó y pereció, porque una mezcla de fuego descendió entre granizo. Por lo tanto, el granizo y el fuego consumieron todas las cosas. También las bestias y hombres que fueron encontrados fuera perecieron por las llamas del fuego y por el granizo, y todos los leones jóvenes estaban exhaustos. Y Yahweh envió y trajo numerosas langostas sobre Egipto, langostas cada una de su clase que devoraron todo lo que el granizo dejó en pie. Entonces los egipcios se regocijaron de las langostas, a pesar que ellas habían consumido el producto del campo, ellos las cazaron en abundancia, y las salaron para comida. Y Yahweh volvió un poderoso viento del mar que se llevó todas las langostas, aun las que estaban saladas, y las echó en el mar rojo, ni una langosta quedó en los contornos de Egipto. Y el Todopoderoso envió oscuridad sobre Egipto, y toda la tierra de Egipto y Petrous se volvieron oscuridad por 3 días, tanto que un hombre no podía ver su mano cuando la alzaba hacia su boca. En ese tiempo murió mucha gente de Israel que se habían rebelado contra Yahweh y que no quisieron escuchar a Moisés y a Aarón, y no creyeron en ellos que el Todopoderoso los había enviado. Y quienes habían dicho, nosotros no saldremos de Egipto no sea que perezcamos de hambre en el desierto desolado, y que no quisieron escuchar a la voz de Moisés. Y Yahweh los plagó en los 3 días de oscuridad, y los israelitas los sepultaron en esos días sin que los egipcios se enteraran de ello ni se regocijaran sobre ello. Y la oscuridad fue muy grande en Egipto por 3 días, y cualquier persona que estaba parada cuando la oscuridad vino, permaneció parada, y aquel que estaba sentado permaneció sentado, y el que estaba tendido continuó tendido en el mismo estado, y aquel que estaba caminando permaneció sentado sobre el suelo en el mismo lugar. Y esta cosa sucedió a todos los egipcios, hasta que la oscuridad pasó. Y los días de oscuridad pasaron y Yahweh envió a Moisés y a Aarón a los hijos de Israel, diciendo, celebren su festividad y hagan su Pascua, porque yo vengo en el medio de la noche entre todos los egipcios, y yo golpearé a sus primogénitos, del primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia, y cuando yo vea su Pascua, yo pasaré por alto de ustedes. Y los hijos de Israel hicieron de acuerdo a todo lo que Yahweh había ordenado a Moisés y a Aarón, así hicieron ellos en esa noche. Y vino a suceder en el medio de la noche, que Yahweh salió entre en medio de Egipto y golpeó a todos los primogénitos de los egipcios. Desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Y Faraón se levantó en la noche, él y todos sus sirvientes y todos los egipcios, y hubo gran lamento por todo Egipto en esa noche, porque no hubo una casa en la cual no se halló un cuerpo. También las semejanzas de los primogénitos de Egipto que estaban talladas en las paredes en sus casas, fueron todas destruidas y cayeron a tierra. Aun los huesos de los primogénitos que habían muerto antes de esto y a quienes ellos habían enterrado en sus casas, fueron escarbados por los perros de Egipto en esa noche y arrastrados delante de los egipcios y echados delante de ellos. Y todos los egipcios vieron este mal que había caído de repente sobre ellos. Y todos los egipcios se lamentaron en alta voz. Y todas las familias de Egipto lloraron esa noche,
cada hombre por su hijo y cada hombre por su hija, siendo la primogénita, y el tumulto de Egipto fue oído a la distancia esa noche. Y Batia la hija de Faraón salió con el rey esa noche para buscar a Moisés y a Aarón en sus casas, y ellos los encontraron en sus casas, comiendo y bebiendo y regocijándose con todo Israel. Y Batia dijo a Moisés, ¿es esta la recompensa por el bien que yo te he hecho a ti, quien te ha criado y te ha sostenido, y tú has traído este mal sobre mí y la casa de mi padre? Y Moisés dijo a ella, ciertamente 10 plagas Yahweh trajo sobre Egipto, ¿te cayó a ti algún mal de alguna de ellas? ¿Alguna de ellas te afectó? Y ella dijo, no, y Moisés dijo a ella, a pesar que tú eres la primogénita de tu madre, tú no morirás y ningún mal te llegará en medio de Egipto. Y ella dijo, ¿qué ventaja es eso para mí, cuando yo veo al rey mi hermano, y a toda su casa y súbditos en este mal, cuyo primogénito pereció con todos los primogénitos de Egipto? Ciertamente tu hermano y su casa y sus súbditos. Las familias de Egipto no quisieron escuchar a las palabras de Yahweh, por lo tanto, este mal cayó sobre ellos. Y Faraón rey de Egipto se acercó a Moisés y a Aarón, y algunos de los hijos de Israel que estaban con ellos en ese lugar, y él rogó a ellos, diciendo, levántense y tomen a sus hermanos, todos los hijos de Israel que están en la tierra, con sus ovejas y reses, y todo lo perteneciente a ellos, y no dejarán nada atrás, solo oren por mí a Yahweh su Dios. Y Moisés dijo a Faraón, he aquí que aunque tú eres el primogénito de tu madre, tú no temas, porque no morirás, porque Yahweh ha ordenado que tú vivas, para mostrarte a ti su gran poder y su brazo extendido. Y Faraón ordenó que los hijos de Israel fueran enviados fuera, y todos los egipcios se fortalecieron para enviarlos, porque ellos dijeron, nosotros estamos pereciendo. Y todos los egipcios enviaron a los israelitas fuera, con grandes riquezas, ovejas y reses, cosas preciosas, de acuerdo al juramento de Yahweh entre él y nuestro padre Abraham. Y los hijos de Israel se dilataron en salir de noche. Y cuando los egipcios vinieron para sacarlos fuera, ellos les dijeron, ¿somos nosotros ladrones, que nos tenemos que ir de noche? Y los hijos de Israel pidieron a los egipcios vasijas de plata, y vasijas de oro, atuendos, y los hijos de Israel despojaron a los egipcios. Y Moisés se apresuró y se levantó y fue al río de Egipto, y trajo de ese lugar el ataúd de José y lo llevó con él. Los hijos de Israel también llevaron, cada hombre, el ataúd de sus padres, y cada hombre los ataúdes de su tribu. Capítulo 81. Los egipcios desisten de liberar a Israel. Y todos los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot, cerca de 600,000 hombres a pie, aparte de los pequeños y sus esposas. También una multitud mixta salió con ellos, y rebaños y manadas, aun mucho ganado. Y la estadía de los hijos de Israel, que vivieron en la tierra de Egipto fue de 210 años. Y al final de los 210 años, Yahweh sacó a los hijos de Israel de Egipto con una mano poderosa. Y los hijos de Israel viajaron de Egipto, y de Gosén, y de Ramsés, y acamparon en Sucot el día 15 de primer mes. Y los egipcios sepultaron a todos los primogénitos que Yahweh había golpeado, y todos los egipcios sepultaron a sus muertos por 3 días. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etom al borde del desierto. Y al tercer día de que los egipcios habían sepultado sus muertos, muchos hombres se levantaron de Egipto y fueron tras Israel para hacerlos regresar a Egipto. Porque ellos se habían arrepentido que habían despedido a los israelitas de su servidumbre. Y un hombre dijo a su vecino, ciertamente Moisés y Aarón hablaron con Faraón, diciendo, nosotros iremos la jornada de 3 días dentro del desierto para sacrificar para Yahweh nuestro Dios. Ahora, levantémonos temprano en la mañana y los obligaremos a regresar. Y será que si ellos regresan a nosotros a Egipto y a sus amos, entonces sabremos que hay fidelidad en ellos, pero si ellos no regresan, nosotros pelearemos con ellos, y los haremos regresar con gran poder y mano fuerte. Y todos los nobles de Faraón se levantaron temprano en la mañana, y con ellos 700,000 hombres, y salieron de Egipto en ese día, y vinieron al lugar donde estaban los hijos de Israel. Y todos los egipcios vieron, y he aquí que Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel estaban sentados delante de Pi-Hairot, celebrando festividad para Yahweh. Y todos los egipcios dijeron a los hijos de Israel, ciertamente ustedes dijeron que iban la jornada de 3 días dentro del desierto a sacrificar para nuestro Dios y regresaremos.
Ahora, por lo tanto, este día marca el quinto día desde que se fueron, ¿por qué no regresan a sus amos? Y Moisés y Aarón les respondieron a ellos, diciendo, porque Yahweh nuestro Dios ha testificado en nosotros, diciendo, ustedes ya no regresarán más a Egipto, sino que iremos a una tierra donde fluye leche y miel, como Yahweh nuestro Dios había jurado a nuestros padres darnos. Y cuando los nobles de Egipto vieron que los hijos de Israel no les escuchaban, para regresar a Egipto, ellos se ciñeron para pelear con Israel. Y Yahweh fortaleció los corazones de los hijos de Israel sobre los egipcios, que ellos le dieron una severa golpiza, y la batalla fue dañina para los egipcios. Y todos los egipcios huyeron de los hijos de Israel, porque muchos perecieron por la mano de Israel. Y los nobles de Faraón fueron a Egipto y le dijeron a Faraón, diciendo, los hijos de Israel han huido, y no regresarán más a Egipto, y de esta forma Moisés y Aarón hablaron con nosotros. Y Faraón oyó estas cosas y su corazón y el corazón de todos sus súbditos fueron vueltos contra Israel, y ellos se arrepintieron que habían enviado a Israel, y todos los egipcios aconsejaron a Faraón perseguir a los hijos de Israel para hacerlos regresar a sus cargas. Y ellos dijeron cada hombre a su hermano, ¿qué es esto que nosotros hemos hecho, que hemos enviado a Israel fuera de nuestra servidumbre? Y Yahweh fortaleció los corazones de todos los egipcios para perseguir a los israelitas, porque Yahweh deseaba echar a los egipcios en el mar Rojo. Y Faraón se levantó y aparejó su carruaje, y él ordenó a todos los egipcios reunirse, ni un hombre quedó excepto los pequeños y las mujeres. Y todos los egipcios salieron con Faraón para perseguir a los hijos de Israel, y el campamento de Egipto era extremadamente grande y fuerte, cerca de 1.000.000 de hombres. Y todo su campamento fue y persiguió a los hijos de Israel para traerlos de regreso a Egipto, y ellos los alcanzaron en el campamento del Mar Rojo. Y los hijos de Israel alzaron sus ojos, y contemplaron a todos los egipcios persiguiéndolos, y los hijos de Israel estaban grandemente aterrorizados por ellos, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Y por causa de los egipcios los hijos de Israel se dividieron en 4 divisiones, y ellos estaban divididos en sus opiniones, porque tenían miedo de los egipcios. Y Moisés habló con cada uno de ellos. La primera división eran los hijos de Rubén, Simeón e Isaacar, y ellos resolvieron echarse al mar, porque ellos estaban extremadamente temerosos de los egipcios. Y Moisés les dijo a ellos, no teman, párense quietos y vean la salvación que Yahweh traerá para ustedes este día. La segunda división era de los hijos de Zabulón, Benjamín y Neftalí. Y ellos resolvieron regresar a Egipto con los egipcios. Y Moisés les dijo a ellos, no teman, pues ustedes han visto a los egipcios este día, pero no los verán jamás. Y la tercera división era de los hijos de Judá y José, y ellos resolvieron encontrarse con los egipcios y pelear con ellos. Y Moisés les dijo a ellos, en pie en sus lugares, porque Yahweh peleará por ustedes y ustedes permanezcan callados. Y la cuarta división era de los hijos de Leví, Gad y Aser, y ellos resolvieron ir en medio de los egipcios y confundirlos, y Moisés dijo a ellos, permanezcan en sus estaciones y no teman, solo clamen a Yahweh para que Él los salve de sus manos. Después de esto Moisés se levantó de entre la gente. Y él oró a Yahweh, y dijo, Yahweh el Todopoderoso de toda la tierra, salva ahora a tu pueblo a quien tú sacaste de Egipto, y no permitas que los egipcios se jacten que el poder y la fuerza son de ellos. Así que Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Habla con los hijos de Israel que ellos procedan, y extiende tu cetro sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por medio de él. Y Moisés así lo hizo, y él alzó su cetro sobre el mar y lo dividió. Y las aguas del mar fueron divididas en 12 partes, los hijos de Israel pasaron a pie, con zapatos, como un hombre pasa por una carretera preparada. Y Yahweh manifestó a los hijos de Israel sus maravillas en Egipto y en el mar por la mano de Moisés y Aarón. Y cuando los hijos de Israel habían entrado en el mar, los egipcios fueron tras ellos, y las aguas del mar regresaron sobre ellos, y todos ellos se hundieron en el agua, y ni un hombre quedó, excepto Faraón, quien le dio gracias a Yahweh y creyó en él, por lo tanto, Yahweh no causó que él pereciera en ese tiempo con los egipcios. Y Yahweh ordenó a un ángel tomarlo de entre los egipcios, quien lo tiró sobre la tierra de Nínive y él reinó sobre ella por mucho tiempo.
Y en ese día Yahweh salvó a Israel de la mano de Egipto, y todo Israel vio que los egipcios perecieron, y ellos contemplaron la gran mano de Yahweh en lo que él había hecho en Egipto y en el mar. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto a Yahweh en el día que Yahweh causó que los egipcios cayeran delante de ellos. Y todo Israel cantaron en concierto, diciendo, Yo cantaré a Yahweh porque él es grandemente exaltado, el caballo y su jinete ha echado al mar, he aquí que está escrito en el libro de la ley del Todopoderoso. Después de esto los hijos de Israel continuaron su viaje, y acamparon en Maraa, y Yahweh dio a los hijos de Israel estatutos y juicios allí en ese lugar en Maraa, y Yahweh ordenó a los hijos de Israel caminar en sus caminos y servirle. Y ellos viajaron de Maraa y acamparon en Elim, y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras de dátiles, y los hijos acamparon allí junto a las aguas. Y ellos viajaron de Elim y vinieron al desierto de Sin, en el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto. En ese tiempo Yahweh dio maná a los hijos de Israel para comer, y Yahweh causó que lloviera comida de los cielos para los hijos de Israel día a día. Y los hijos de Israel comieron maná por 40 años. Todos los días que ellos estuvieron en el desierto, hasta que vinieron a la tierra de Canaán para poseerla. Y ellos continuaron del desierto de Sin y acamparon en Aluz. Y continuaron de Aluz y acamparon en Refidim. Y cuando los hijos de Israel estaban en Refidim, Amalec el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú, el hermano de Sefo, vino a pelear con Israel. Y él trajo con él 800 y 1000 hombres, magos y hechiceros, y él se preparó para la batalla con Israel en Refidim. Y ellos trabaron una gran y severa batalla contra Israel, y Yahweh entregó a Amalec y su pueblo en las manos de Moisés y los hijos de Israel, y en las manos de Josué, el hijo de Nun, de la tribu de Efraín, el sirviente de Moisés. Y los hijos de Israel golpearon a Amalec y su pueblo a filo de espada, pero la batalla fue muy dura sobre los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esta cosa en un libro como memorial para ti, y ponlo en las manos de Josué, el hijo de Nun, tu sirviente, y tú ordenarás a los hijos de Israel, diciendo, cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, ustedes borrarán completamente la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés lo hizo así, y él tomó el libro y escribió las palabras sobre él, diciendo, recuerden lo que Amalec les ha hecho a ustedes en el camino cuando ustedes salieron de la tierra de Egipto. Quien te esperó en el camino y te atacó por la retaguardia, aun aquellos débiles detrás cuando estabas agotado y debilitado. Por lo tanto, será cuando Yahweh tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos en todo alrededor en la tierra la cual Yahweh tu Dios te da por herencia para poseerla que tú borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, tú no lo olvidarás. Y el rey que tenga piedad sobre Amalec, o sobre su memoria o sobre su semilla, he aquí que yo lo requeriré de él, y yo lo cortaré de su pueblo. Y Moisés escribió todas estas cosas en un libro y él ordenó a todos los hijos de Israel respecto a estos asuntos.